7 de la mañana con 3 minutos. Los costos del petróleo sufrieron un colapso histórico a nivel mundial después de que Arabia Saudita inició una guerra de precios contra su antiguo aliado Rusia. Ecuador sufre las consecuencias de la caída del valor del crudo, que solamente el día de ayer registró una pérdida de aproximadamente 12 millones de dólares. Tras la guerra de precios del petróleo declarada entre Arabia Saudita y Rusia, esto sumado a la propagación del coronavirus en el mundo, que genera la reducción de consumo en China, se desató una crisis petrolera a nivel mundial. En el caso de Ecuador, el país sufre una de las peores caídas del precio del petróleo de los últimos 20 años, debido a que el petróleo estadounidense WTI se cotiza en $32.03, lo que genera que el barril de petróleo ecuatoriano baje hasta los $28. Esta es una catástrofe para el país. Esos dólares necesitamos para el gasto público y para el servicio de la deuda. Con la caída del precio del petróleo, las pérdidas para el país son inevitables debido a que los ingresos del presupuesto general del Estado para 2020 se calcularon con una proyección del precio del petróleo de $51.30 por barril. Actualmente, el país recibiría $23 menos por cada barril vendido. La disminución de los ingresos netos del Estado estaría en el orden de los $800 millones. Todo el crudo se está yendo para pagar la deuda de los señores chinos y tailandeses. Tenemos que encararles y decirles, señores, sí les vamos a pagar, pero no ahorita. Denos un respiro, coger todo el crudo que produzcamos y venderlo al mejor postor. Adicional a ello, con el desplome de los precios del petróleo, la percepción del Ecuador ante los mercados internacionales se deteriora debido a que el riesgo país se ubicó en 1.979 puntos. El riesgo país, que es la capacidad de endeudarse, sube al máximo y no nos van a prestar nada. O sea que estamos en una situación de iliquidez quizás nunca vista en la historia del país. Para los dos analistas petroleros, la caída de los precios del petróleo duraría al menos 4 meses. Por ello, recalcan que es momento de que el gobierno tome decisiones para cubrir ese déficit. La eliminación total del subsidio a los combustibles sería una salida. El diésel es el problema, porque el diésel siempre cuesta unos $2, hay que duplicar, pero es la oportunidad, porque no podemos seguir permitiendo el derroche, el contrabando. Una eliminación de los subsidios y eventualmente debería establecerse un sistema de compensaciones para aquellos sectores que de una u otra manera pudieran ser afectados posteriormente cuando se recuperare el precio internacional del petróleo. Santiago Tello, Medios Públicos. 7 de la mañana, 6 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, a través del decreto ejecutivo número 1014, aceptó la renuncia de José Augusto Briones, quien se desempeñaba como ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Briones, a través de una carta, manifestó que se retira del cargo por problemas de salud y agradeció al mandatario por permitirle trabajar por el país. El exfuncionario ocupó la cartera de Estado desde el 19 de noviembre del año anterior. Además, el jefe de Estado, el presidente Moreno, designó al ingeniero René Ortiz Durán como nuevo ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 7 de la mañana, 7 minutos. Y precisamente el ingeniero René Ortiz, recientemente nombrado ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, se encuentra con nosotros para conversar en estos próximos minutos sobre el trabajo que se cumplirá en esta cartera de Estado y además la crisis del mercado internacional de crudo. Buenos días, ingeniero. Gracias, ministro, por estar presentes aquí. Muchísimas gracias por su invitación. Permítame saludar primero a su distinguida audiencia y pasar a comentar que, en efecto, la situación no solamente de la economía de Ecuador, sino la situación de la economía mundial es muy grave. ¿Por qué? Porque viene de una cadena de eventos que se han sucedido desde el año 2018. La economía mundial estaba debilitada y en el 2019 se esperaba un repunte de la economía mundial para que con el repunte de la economía mundial empiece a crecer nuevamente la economía, porque tanto China, que es el gigante, el segundo país más grande económicamente del mundo, han demostrado una caída brutal del crecimiento de la economía ya desde el 2017. Pero en el 18 y 19 se acentúa esta caída, esta disminución del crecimiento,
Y cuando decrece la economía, decrece también el consumo de energía. Si decrece el consumo de energía, decrece también el consumo de petróleo. Eso es lo que está Entonces ocurriendo. hay una relación directa entre el problema de la economía y el consumo de petróleo. Entonces el efecto fue simplemente que esto ya se veía venir. Es decir, todos los indicadores muestran que la economía no estaba creciendo lo suficiente como para poder revertir la tendencia a la baja y ponerla hacia la alza. Ahora, Todos en Davos, todos acordaron, los países más importantes, acordaron que hay que establecer una cantidad de estímulos para que la economía precisamente cambie este giro, del giro hacia el crecimiento. Y de esa manera se puede entender que los precios también podían o mantenerse en el nivel de estabilidad que lo ha mantenido la OPEP desde 2016 o crecer. Lamentablemente, eso no ha ocurrido. en noviembre del 2019, del 2019, se anuncia oficialmente la crisis de salubridad en China. Y esto pues pone en riesgo todo lo que se estaba tratando de hacer para restablecer a la economía mundial con un país como China. Y entonces usted ve que empiezan a cerrarse no solamente ciudades, se empiezan a cerrar puertos, se empiezan a cerrar aeropuertos, se empiezan a cerrar estaciones de tren, todo lo que mueve el comercio del mundo. Y entonces esto llegó a un punto tal en que ya no podía China comprar más de lo que compra, ya no había dónde almacenar petróleo, ya no había dónde almacenar gas natural, cereales, etcétera, etcétera. Y entonces esto se revierte a menos importaciones del resto del mundo, porque China es un gran importador de todo en el mundo, de todos los bienes y servicios del mundo. Y entonces aparece el coronavirus ya declarado como una crisis de salubridad, y luego viene la alerta de la OPEP, dice, vamos a tener que reducir la producción en aproximadamente 500,000 de barriles. Rusia en principio acepta esta, porque dice, no, es que no puede ser solo los de la OPEP, sino también los otros productores del mundo. Todos se van a beneficiar, dice, y es cierto, de este proceso de estabilización de los precios y del proceso de estabilización de la economía, todos salimos beneficiados. De repente Rusia cambia de posición y desiste, no quiere ser parte del acuerdo. Creo que esto está un poco relacionado con las sanciones que lleva Rusia, primero por la anexión de la península de Crimea, ya hace varios años atrás, 4 años atrás, y luego las sanciones que acaban de declarar los Estados Unidos a la compañía Rosneft, que es la estatal petrolera de Rusia, que controla el 70% del crudo de Venezuela, de Maduro, y el 80% de los ingresos petroleros que abastecen a Maduro. Recuerde que Venezuela tiene 2 gobiernos. El gobierno de Guaidó, que tiene el apoyo de 51 países del mundo, y el gobierno de Maduro. Esa es la cadena que lleva al desplome de los precios del petróleo. Claro que sí, hemos evidenciado como en estas últimas horas ese valor de cada barril de crudo del crudo Brent y del crudo WTI, que es el referencial para nuestro crudo, han tenido una caída en sus valores, en sus precios. ¿Cómo nos afecta a nosotros como país? ¿Por qué nos afecta esta situación económica mundial del crudo a nosotros como Ecuador? Los ingresos petroleros, desde que fueron descubiertos los campos en la Amazonía ecuatoriana, han significado una fuente para el presupuesto fiscal del gobierno muy importante. Han ido cambiando también las situaciones. No es la primera vez que estamos viviendo una crisis de esta naturaleza. Precisamente cuando yo fui ministro anteriormente, en el 1999, los precios del petróleo estaban a menos de $10, estaban realmente en 7.41, y se viró la curva, porque yo creo que esta es una U. La caída tiene una U. Toda esta crisis que estamos viviendo es de un carácter de la U.
Estamos cayendo y vamos a subir. Todavía nos falta caer un poco más. No creo que... Ya es hora de subir entonces. Bueno, Goldman Sachs dice que sí, que se precipitaría incluso hasta cerca de los $20 por barril. El WTI y el Brent unos $5 por encima. Yo no creo que vayamos a llegar a esa situación, porque Ecuador de todas maneras tiene un costo promedio en este momento de $20 por barril. Ajá. El precio de referencia que se utiliza en el presupuesto es diferente. 51.30. Ese es de 51.30. Claro. Pero el costo para seguir produciendo sin perder, Ecuador todavía produce sin perder, porque sus costos están todavía a nivel manejable de $20 por A ver, barril. para que esto quede claro, todavía este es un valor manejable por parte de nuestro país frente a la producción petrolera. Claro, todavía manejable desde el punto de vista de costos. O sea, no entra en pérdidas. O sea, Pérdidas sí de ingresos. Pérdidas de ingresos. ok, no no de estamos costos. recibiendo ingresos en este momento. Ingresos Porque han bajado. el valor de nuestro barril es 51.30 de acuerdo al presupuesto. Ahora el valor del crudo internacional WTI está cerca de 32 dólares. Es decir, no estamos recibiendo ingresos. Claro. Y eso lógicamente nos está generando a nosotros una afectación económica. No tenemos Supuesto, dinero ahora. El impacto en las finanzas de Ecuador es muy significativo. Estamos perdiendo aproximadamente unos 12 millones de dólares diarios. Bueno, es lo que se han calculado. Son entre 20 y $22 por barril que se pierden en este momento. Más bien dicho, son entre 20 y $22 por barril que se dejan de recibir como ingresos, para distinguir que todavía desde el punto de vista de costos, todavía es manejable la situación. Okay. Y frente a este escenario, ministro Ortiz, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo enfrentar esta situación teniendo en cuenta que el país no está recibiendo ingresos por la producción y la venta de nuestro crudo? Bueno, el gobierno del Ecuador, que dirige nuestro Estado, tiene una cantidad de Ferraris guardados en los subsuelos de las bodegas de edificios. No, el gobierno del Ecuador tiene esos Ferraris, esos son los recursos naturales de Ecuador. Ecuador es un privilegiado país lleno de recursos, tiene una geología, una provincia geológica muy rica comparada con cualquiera de los dos países vecinos. Mejor cuenca geológica petrolera que Colombia y que Perú. Mejor cuenca minera que Colombia y con Perú, pero no estamos aprovechando esos recursos naturales y este es el momento preciso. Ahora bien, para poder llegar a desarrollar y producir estos recursos naturales, primero que la humanidad los necesita y que el Ecuador necesita exportarlos precisamente para suplir la crisis financiera gubernamental, hay que invitar al sector privado para que se haga cargo de todos estos recursos naturales, produzca, genere ingresos, genere impuestos, genere trabajo, sin necesidad de que dependan de las finanzas públicas. ¿Esa va a ser su línea de acción entonces ahora que asume el En cierto ministerio? modo está acordado con el señor presidente. Bueno, yo creo que es un proceso de continuación en el sentido de que hay que explotar los recursos naturales, todos y todo cuanto sea posible y que lo absorba el mercado internacional. Afortunadamente, el petróleo del Ecuador es apetecido en el mercado internacional. Y por eso señalaba el doctor Santos que nos va a ir bien vendiendo petróleo y claro, una vez que se logren acuerdos complementarios con compradores de crudo de China, con el grupo de compradores de crudo con ventas anticipadas, que es el criterio. En base a esos acuerdos se tendrá disponibilidades de crudo que estaban comprometidas para futuro con estos tres compradores y se podrán realizar ventas de spot como las realizaba anteriormente la administración del ministro Pérez, y esas ventas de spot, como se dice, que son ventas ocasionales en el mercado, veamos cómo reaccionan. Mi opinión es que van a reaccionar bien. Es decir, que los va a impulsar, las ventas spot. Sí, señor. De acuerdo. Ahora, Tiputini y Tambococha, que forman parte de este bloque 43 del ITT,
están ya en operación y había la expectativa de que en noviembre de este año el campo petrolero Ispingo pueda sumarse a esta producción petrolera. ¿Estos planes ustedes podrían mantenerlos? Usted como nuevo ministro, ¿cuál es un poco la expectativa frente a la operación del campo Ispingo en el bloque 43? Ispingo es una parte de este tren de campos, ya Ispingo, Tiputini, Tambococha, que lo conocemos como el ITT. Estos están desarrollados con la más alta tecnología. Yo creo que aquí estamos llamados todos a arrimar el hombro. Aquí no queremos que el Ecuador se derrumbe económicamente porque no nos dejan ciertos actores producir los recursos naturales que tenemos y que existe la tecnología para hacerlos con cuidado ambiental y con responsabilidad social. Ya hay experiencias, afortunadamente, inclusive en eso, Ecuador es un país líder en la aplicación de tecnología del mar. El mar es el hábitat probablemente más delicado que existe en el planeta y esa es la tecnología que se utiliza en el Mar Verde de la Amazonía. O sea, los avances tecnológicos garantizan a los actores que son opuestos a la extracción de recursos naturales, garantizan que esto se va a hacer con la mejor tecnología. Y en segundo lugar, viene la parte ambiental. Ese manejo se va a hacer rigurosamente, existe toda la infraestructura legal como para que, en efecto, ni siquiera hemos vivido en los últimos 5 años ningún tipo de desastre derivado de algún derrame petrolero o cosa por el estilo. Y el otro es el componente social, con responsabilidad social en el sentido de tener en cuenta que dentro de estas áreas de influencia de los proyectos petroleros o mineros o eléctricos o cualquier proyecto de desarrollo, existen comunidades de personas que viven con las que hay que saber llevar con responsabilidad esa relación. ¿Se impulsará entonces la producción en el campo Ispingo? Absolutamente. ¿Qué es lo que pasa con esta ronda petrolera Intracampos 2 que fue aplazada para el segundo semestre de este año, del 2020, cuando se iba a realizar a fines del año anterior, en diciembre del 2019? A través de esta ronda Intracampos, lo que se busca un poco es estimular las inversiones y la producción. ¿Se va a concretar también esa? Sí, son preparaciones, son parte de la planificación de la administración, vienen desde la época del ministro Carlos Pérez. Todo esto ha ido preparándose. El proceso es Petroamazonas, perdón, que es la operadora. Petroamazonas va devolviendo al Estado ecuatoriano, ese es el proceso. Devuelve los campos que le son económicamente menos atractivos y se va quedando con los campos que son económicamente más viables. Y esos que son menos atractivos por el tamaño de la empresa, con overheads que se llaman, costos muy altos, estos pasarían a ser operados por empresas privadas. Ya se realizaron licitaciones previas en la administración de mi querido amigo el ingeniero Carlos Pérez y yo voy a continuar con el proceso, pero vamos a ver si lo podemos acercar, porque si está postergado hasta el segundo semestre del año, dadas las circunstancias por las que estamos viviendo, vamos a adelantar en lo posible, vamos a ver cómo responden nuestros profesionales del petróleo a este tipo de demandas que en este momento de urgencia realmente tenemos que arrimar el hombro todos, incluidos los funcionarios de cada una de las empresas estatales de nuestro país. Ingeniero Ortiz, ¿qué es lo que va a pasar con el campo petrolero Sacha, que estaba dentro de la lista de activos a concesionarse, dentro de este modelo de monetización que se anunciaba ya desde el año anterior? Bueno, a este no hay que llevarlo adelante, sino que estamos atrasados. Entonces, como quien dice usted, ¿y cuándo se va a firmar el acuerdo de concesionamiento de la administración y operación del campo Sacha? Ayer debía firmarse, ¿no? Entonces, esa va a ser prioridad, entonces. Esa es prioridad número 1 dentro de las políticas que ha preparado el gobierno nacional. ¿Se tiene definido ya un eventual operador para el campo Sacha? No, esto entraría en licitación. Y no vamos a ir por el dedo, ¿no? Vamos a ir nada de dedo, cumpliendo, como dicen las reglas, cumpliendo rigurosamente
reglamentos y de esa manera que sea el mercado precisamente el que determine cuál es el mejor postor por ese campo petrolero Sacha. Ministro, ¿hay alguna expectativa para incrementar la producción petrolera, teniendo en cuenta que en febrero diariamente se produjeron 500 o se extrajeron 536.296 barriles diarios de crudo? 0,7% más que en febrero del año anterior, pero la expectativa era incrementar aún más durante este año. ¿Es posible pensar en un incremento significativo? Sí, el gobierno ha estado pensando en llevar este nivel de producción a 560,000. Muy bien. Yo ojalá pueda llevarla más arriba todavía con la aplicación de todas estas decisiones de transferencia del manejo de la administración y operación de los campos petroleros, que se vayan tomando esas decisiones, que las voy a ir tomando yo mismo al sector productivo privado. Ingeniero Ortiz, estamos ya cerrando esta entrevista. No quisiera dejar dejar suelto un tema. Por favor. ¿Por qué se hace esa transferencia? Que no hay recursos fiscales para atender esas demandas de Petroamazonas. Entonces, tenemos el recurso, hay que ponerlo a disposición de la empresa privada para que ellos sean los que produzcan, porque lo que necesitamos es producción. El país necesita mayor y mayor producción y ahorrar también recursos fiscales que pueden atender a otras necesidades más prioritarias. Garantizando beneficios para el Estado, lógicamente. Por supuesto, esto es en relación con el gobierno nacional. Estamos ya cerrando esta entrevista. ¿Qué es lo que va a pasar con los proyectos emblemáticos en el sector minero? Hay muchos proyectos mineros muy importantes también que ahora van a tener que recibir sus directrices para poderlos impulsar. Prioritario. El sector minero es una prioridad del gobierno nacional. Le ha puesto toda la atención. Estamos cumpliendo, el gobierno nacional está cumpliendo con todo rigurosamente lo que dice la ley. Tenemos ya las decisiones de la Corte Constitucional, que precisamente se encajan dentro de la política de promoción del sector minero de Ecuador. En este caso están dándonos el aval de que se está cumpliendo rigurosamente con todo lo que dice la Constitución, las leyes y los reglamentos, y vamos para adelante. Y tiene prioridad 1. Es decir, ahí habrá una atención especial y preferencial para impulsar estos grandes proyectos mineros que están en marcha. Aquí puedo aprovechar con que esta entrevista, si usted me lo permite, claro que sí, por favor, para hacer un llamado a todos aquellos actores que están en oposición al desarrollo de la industria minera industrial, de escala industrial, para que arrimen el hombro. Este es el momento en que el país les está pidiendo, como nos está pidiendo a muchos de nosotros, de ese estado de confort, de ese estado de comodidad que uno tiene. Dice, no, venga, trabaje, porque el gobierno, el Estado necesita de ustedes su colaboración, y esa es la misma invitación que yo le hago a todos estos actores que se han opuesto al desarrollo de este nuevo ciclo de la industria, que es el ciclo de tamaño industrial. ¿Para qué? Para que sea precisamente el que revierta una tradición equivocada, la ilegal, la contaminante. Que eso es lo que no queremos, la que ¿no? Tecnológicamente destruye en vez de construir. Este es el momento de arrimar el hombro, permítame repetir esta exhortación a todos los ecuatorianos para arrimar el hombro en esta crisis y salir lo más pronto posible de esta. Muchas gracias, ingeniero Ortiz, y éxitos en su nuevo encargo. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Le agradecemos bastante al ingeniero René Ortiz, flamante ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por acompañarnos esta mañana en el espacio de entrevistas y ofrecernos una explicación sobre la crisis de los precios del crudo a nivel internacional y también las expectativas y las prioridades, las acciones que se asumirán una vez asuma ya oficialmente el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 7 de la mañana, 28 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros.